Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 49 del libro del profeta Isaías, de los versículos 7 al 13 para nuestro tiempo devocional, que lleva el título La certidumbre del éxito. La certidumbre del éxito. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 7 al 13 del capítulo 49. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes: los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido. Esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones, para que sea mi pacto entre ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Le diré a los prisioneros: salgan en libertad, y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no las alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas, y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Mis carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. Oh cielos, canten de alegría; oh tierra, gózate; oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo, y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Bien, ahora en esta porción vemos cómo la humillación se torna en gloria. El énfasis aquí recae sobre el siervo pueblo, y se reitera la promesa de que la humillación se ha de tornar en gloria en el momento cuando su esparcimiento termine y los hijos de Israel se restauren a la tierra. Las promesas de protección y de guía que Jehová da a su pueblo son hermosísimas, y se halla un reflejo del versículo 10 en el bello cuadro de Apocalipsis 7, 16 y 17. Al mismo tiempo descubrimos indicios de la misión del siervo único y escogido, quien después de ser despreciado de los hombres y abominación de la nación, llega a elevarse por encima de los reyes de la tierra, siendo un medio de salvación y pacto para el pueblo. Así que parece que estos versículos hablan o se deben de aplicar tanto a la liberación de Babilonia como a la situación al comienzo del milenio. Todo el plan de Dios para su pueblo se cumplirá. Cuando los suyos reciban esta consolación final durante el reino mesiánico, el mundo entero elevará alabanzas a Jehová por su gran misericordia. Vemos asimismo la promesa de Dios al siervo. Jehová prometió a su siervo, menospreciado y abominado por su pueblo, que tendría éxito en su ministerio a los gentiles. Los reyes y príncipes se postrarían delante de él, puesto que él era el escogido de Dios. En su primera venida Jesucristo fue rechazado por los suyos, pero en su segunda venida todos le adorarán. Hay una restauración, por tanto, de Israel en el milenio, llamado aquí el tiempo aceptable y día de salvación. Dios permitirá que el siervo fuera el pacto al pueblo. Cuando la tierra sea restaurada, los presos regresarán a la heredad prometida desde diferentes lugares del mundo. La tierra será fértil, pues tendrán pastos, manantiales de aguas, y los montes y los valles serán transformados. Como en el capítulo 40, esto puede referirse
a un cambio en la vida de las personas. La ubicación de Sinim no es precisa, pero muchos piensan que es Asuán, región de Egipto. La respuesta del profeta la veremos hasta el versículo 13. A medida que el profeta habló, invitó a la naturaleza personificada a alegrarse acerca de los montes, prorrumpiendo en alabanzas. La razón para alegrarse es que Jehová consuela y tiene misericordia de aquellos que necesitan su ayuda, incluyendo a los gentiles. En su primera venida, Jehová fue profundamente menospreciado y abominado por la nación de Israel. Más bajo en la escala social que los reyes gentiles. Pero en su segunda venida, los monarcas de la tierra le rendirán homenaje. La frase siervo de los tiranos también ha sido realidad acerca de Israel. Se pueden comparar José, Mardoqueo, Esdras, Nehemías y Daniel. Dios contestó a la oración de Cristo, levantándole de entre los muertos y asignándole para traer a Israel de vuelta a la tierra. El siervo de Jehová reunirá al pueblo para que vuelva a la tierra y proveerá las condiciones de viaje ideal para el camino. Vendrán de todo el mundo, de tan lejos como Sinim, posiblemente China. Será un día dichoso para el mundo cuando Israel experimente su consuelo y su compasión de esta manera. Así, paradójicamente, el rey que se humilla a sí mismo para convertirse en siervo de los tiranos será homenajeado por ellos. Los reyes también se arrodillarán frente a su pueblo. En este tiempo aceptable, en contraste con el día de la venganza, Dios escuchará las quejas de su siervo. Por cuanto su misión en Israel ha sido en vano, el Señor lo coronará como rey para que restaure las bendiciones en este planeta que pasa hambre. El pueblo se refiere a Israel. Salí alude a la exhortación que hizo Isaías a los deportados para dejar Babilonia. La escena en que son apacentados implica que el siervo será el rey y pastor de Israel. Isaías continúa refiriéndose a la participación del siervo en el regreso de Israel desde Babilonia. La mayoría de los especialistas ven al siervo de dos formas diferentes: históricamente como Darío, proféticamente como un prototipo de Cristo. Cada uno de ellos desempeñarán su papel para facilitar el retorno de Israel en dos momentos distintos de la historia. También resulta evidente que las especificaciones de esta restauración se proyectarán más allá de la etapa post-exílica y abarcarán la protección de Cristo, que Cristo brinda a su iglesia a través de los siglos. Por eso, el Padre es el Señor, el Redentor y el Santo de Israel, puesto que envía al Hijo para ser el Redentor. El hombre a quien vino a salvar lo despreció. Se sometió a esto por nuestra salvación. Él es prenda de todas las bendiciones del pacto. Dios estaba en él reconciliando consigo al mundo. La misericordia perdonadora es liberación de la maldición de la ley. La gracia que renueva es liberación del dominio del pecado. Ambos son de Cristo. Dice a los que están en tinieblas: mostraos. No solo vean, sino sean vistos para gloria de Dios y para consuelo propio. Donde Dios lleve a su pueblo no les caerá mal. Los que siguen muy de cerca la dirección divina pueden esperar el consuelo divino, aunque hay dificultades en el camino al cielo. La gracia de Dios nos llevará por encima de ellas, y hasta las montañas convertirán en camino. Esto denota la libre invitación y las promesas alentadoras del Evangelio y del derramamiento del Espíritu. Dios le sigue hablando a su escogido. Estas palabras aquí pronunciadas en esta porción son de parte del Dios del pacto, el Señor Jehová, el Redentor de Israel, el Santo suyo, dos nombres favoritos de Dios en la segunda parte del libro de Isaías. El nombre Redentor nos recuerda las leyes de redención en Levítico. Si un hombre se veía forzado a venderse a él mismo como siervo o a vender a otro su propiedad, podía volver a comprar
cuanto hubiese vendido, y si él podía, entonces un familiar u otro pariente, un pariente redentor podía hacerlo. El Señor es el redentor. Su pueblo se había vendido a la servidumbre del pecado y no podía escapar, ni tenía forma de redimirse a él mismo debido a que no tenía nada que ofrecer como pago adecuado. Dios iba a ofrecer el rescate. Su siervo sufrirá y morirá para rescatar a los esclavizados por la muerte y el pecado. Además, Jehová protegerá a su pueblo mientras esté esclavizado por Babilonia y enviará a Ciro para emanciparlos, lo cual será solo un suceso preliminar a la libertad más grande que otorgará por medio de su gran siervo. El nombre santo de Israel aparece en la primera y en la segunda parte de la profecía de Isaías. Dios es sin duda santo, separado y diferente a toda la humanidad y de su pueblo, sin defecto, pecado ni límites, y trasciende a todo lo terrenal. El Señor existe en un nivel superior y por tanto es diferente y separado, pero Él es el Dios que no se contenta con permanecer en esa existencia perfecta y separada. Fuera del mundo de la actividad humana y de la historia, Él es el Santo de Israel. El Dios perfecto del universo ha intervenido y se ha introducido en los sucesos humanos, entregándose en prenda por su pueblo. Él dispuso crear la antigua nación de Israel, preservarla a través de los siglos y guiar su curso para que sirviera a sus propios fines. Su designio divino se centra claramente en la llegada de su Hijo, descendiente de la nación israelita. Jesús llevaría a cabo el plan de Dios de redimir al mundo. En él, Dios irrumpió en el curso de los acontecimientos humanos para rescatar a la humanidad. Mediante el Mesías, declaró al mundo santo y justo, quitando todo lo que separa a los pecadores de su divinidad y por ende de su presencia. Solo por su Cristo los hombres pueden esperar con regocijada certeza la liberación y el gozo perfectos en la presencia de este Santo de Israel. Pero Isaías dice aquí que el siervo es menospreciado de alma, abominado de las naciones. Vemos a Cristo en aparente fracaso, rechazado de nuevo por su propia nación. Esta descripción nos recuerda los sucesos de la pasión de Cristo, cuyos compatriotas gritaban: «Crucifícale», cuando Pilato preguntó: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que César». El siervo es todo menos una figura de físico impresionante, pero Dios nos pide que miremos más allá de las apariencias. A medida que escuchamos, Jehová Dios nos alienta a su menospreciado y abominado siervo. Las cosas no son lo que parecen ser. El Señor le dice a su siervo que reyes y príncipes se postrarán ante él. ¿Por qué potentados poderosos se deben humillar ante este humilde y nada impresionante siervo? Porque un día le habrán de rendir homenaje por la salvación que él traerá al mundo. Los poderosos de la tierra lo reverencian por la insuperable bendición de la salvación que Dios ha provisto para su pueblo y para todos los pueblos de la tierra. Notemos otra vez que reyes y príncipes no judíos honran al gran siervo de Dios. La liberación es para toda la humanidad. En esta sección, el Señor le sigue hablando a su siervo. Sangre, deshonra, rechazo por el mundo, muerte y sepultura parecen sugerir la situación del escogido, cuya obra va a describir Isaías con gran detalle en los capítulos siguientes. Por ahora, se nos dice que el siervo sufrió el rechazo y preguntó si su labor fue en vano. Si bien pudo haber sido despreciado por todas las naciones, pudo haber sentido como si hubiera trabajado en vano, y quizá haya orado a su Padre Celestial sin recibir respuesta aparente. Sin embargo, en el tiempo favorable, dice el Señor, te oí. El Redentor prometido cumplirá el propósito para el que fue enviado.
De eso no hay duda. El Señor lo estará respaldando y le promete: te ayudaré y te guardaré. Uno de los motivos por los cuales Dios envió a su Hijo fue para darlo por pacto al pueblo. La designación del siervo como pacto merece atención especial, pues es Jehová, Yahvé, quien habla. Él es uno de los principales participantes en ese pacto, y el otro es el pueblo. Estas dos partes son reconciliadas mediante un acuerdo que se personifica en el siervo. Él es el pacto, el acuerdo o contrato entre el santo y el pueblo de Israel. En este pacto de gracia Dios lo hace todo y su pueblo recibe todos los beneficios. El Señor cumplirá todas las estipulaciones del pacto en el siervo que sufrirá por los pecados del pueblo. Limitamos nuestra visión si consideramos que este siervo es Ciro, o uno de los profetas, o incluso la misma nación de Israel. Este siervo tiene que ser el Mesías. Consideremos las opciones que se presentaron antes en este capítulo. Por la obra del siervo de Dios vendrá un raudal de bendiciones sobre el pueblo. Notemos la manera tan bella como el Señor la describe. Su patria le sería restaurada y los cautivos liberados. Quizá pudiéramos pensar del regreso de Judá de la esclavitud en Babilonia, pero ese fue solo el preludio de una liberación mayor. La salida de Babilonia fue física y nada tuvo que ver con el perdón de los pecados, ni con la erradicación de la muerte eterna de los pueblos de la tierra. La obra redentora de Cristo lo hizo posible. Cuando describimos el regreso de los cautivos, debemos recordar que los profetas en sus visiones vieron en primer plano un resumen general de eventos futuros y grandiosos, muy alejados de sus propios tiempos. Aquí el Señor sigue haciendo su descripción, las bendiciones que el Señor le dará a su pueblo por medio de su siervo. Traen a la mente las palabras del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El buen pastor, como Jesús se identificó a él mismo, proveerá ricos pastizales para las ovejas de su rebaño. Hay otro aspecto de este cuadro que no debe escapar a nuestra atención y a la cual el Señor dirige nuestra atención con la expresión: he aquí. Miremos atentamente a las ovejas del rebaño que vienen de lejos, desde los 4 puntos cardinales, a disfrutar de todos esos dones. El pueblo de Dios se pudo haber dispersado por toda la tierra, y a menudo se lo describe regresando a Sion. Pero este cuadro parece extenderse más allá de eso. Isaías indica de nuevo, como lo hizo antes en este capítulo, que Jehová Dios llevará a él a otras naciones. Este rebaño será diferente y procede de tierras lejanas, algunas de ellas difíciles de identificar. Una de esas es la región de Asuán o Sinim, quizá refiriéndose al área del sur de Egipto. Algunos hasta sugieren otras regiones lejanas situadas al este de China. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que este rebaño vendrá de todos los confines de la tierra y que por compasión Dios lo reunirá y lo bendecirá en gran manera. Esta porción nos habla de la humillación y la exaltación del Mesías, tipificado en Israel, menospreciado de los hombres, abominado de las naciones, siervo de los tiranos. El énfasis recae sobre el siervo pueblo y se reitera la promesa de que la humillación se ha de tornar en gloria en el momento cuando su esparcimiento termine y los hijos de Israel se restauren a la tierra. Al mismo tiempo descubrimos indicios de la misión del siervo único y escogido, quien después de ser despreciado de los hombres y abominación de la nación, llega a elevarse por encima de los reyes de la tierra y es medio de salvación y pacto para el pueblo. Cristo llegó a ser abominación de la nación hasta el punto de que llegaron a gritarle a Pilato: crucifícale, crucifícale. Por otra parte, el rey Herodes sintió pavor cuando dijo de él: es Juan el Bautista. Nobles, gobernadores y centuriones vinieron a él y se postraron a sus pies.
las bendiciones que tiene reservadas para todos aquellos a quienes ha de alcanzar la salvación. Dios reconocerá a su siervo y estará a su lado en la empresa que ha de llevar a cabo. Violentos ataques sufrió Israel por parte de sus enemigos, como violentos también fueron los ataques que el Señor Jesús sufrió por parte del poder de las tinieblas, a fin de desviarle del plan de Dios para salvación. Pero Dios promete, tanto a su siervo Israel como a su siervo Mesías, que le ha de guardar y proteger de todos sus enemigos. Ha de ser fiador del tratado de paz entre Dios y los hombres. Te daré por pacto al pueblo. Esta frase y otra más de los versículos 8 y 9 salieron ya en el capítulo 42. Fue en Cristo donde Dios estaba reconciliando consigo al mundo, y quien no escatimó a su propio Hijo, no nos negará nada bueno. Cristo nos es por pacto, como árbitro que ha puesto sus manos sobre ambos, Dios y el hombre. Él reparará todos los desperfectos que la desolación ha causado, para que restaure la tierra, para que vuelvas a asignar sus asoladas heredades. Así hubieron de hacer los líderes de Israel a su regreso del cautiverio, y así lo hizo el Evangelio de Cristo cuando de millones de almas áridas y muertas en delitos y pecados hizo que brotaran vergeles florecientes con toda clase de virtudes cristianas y llenos de frutos del Espíritu. Él libertará las almas de los hombres de la esclavitud del pecado y de la corrupción, y las conducirá a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Les dirá a los presos: salid, la gracia del perdón nos desata de la maldición de la ley, y la gracia de la renovación interior nos libera del dominio del pecado. Ambas nos vienen por medio de Cristo. Él es quien nos dice: salid pues, si el Hijo nos liberta, seremos realmente libres. También Él es quien dice a los que están en tinieblas: mostraos, no solamente habéis de ver, sino que habéis de ser vistos para la gloria de Dios y consuelo vuestro. Él proveerá para que tengan un viaje cómodo desde el lugar donde han sido libertados hasta el lugar de su nuevo establecimiento. Estos versículos se refieren a la provisión que los judíos obtuvieron para su regreso de Babilonia, pero son aplicables al cuidado que de nosotros tiene el buen pastor en nuestra peregrinación hacia la tierra prometida celestial, y tendrán su pleno cumplimiento al final de los tiempos. El mundo conduce a sus seguidores a cisternas rotas, pero Dios conduce a los suyos a manantiales de agua viva. Y los que son guiados por Dios hallarán el camino fácil, incluso a través de las montañas. Finalmente Él les reunirá de todas partes, a fin de que vuelvan corporativamente como nación y se alienten mutuamente. Habían sido dispersados por sus enemigos, a fin de impedir que se uniesen. Pero cuando suene la hora de Dios para reconducirlos juntos a su hogar, un mismo espíritu animará a todos ellos. Vendrán de lejos, del norte, del occidente y de la tierra de Sinim. Pensemos en esta respuesta propicia que podemos dar a Dios. El siervo de Jehová se agrada de uno que es obediente a su mandato. Este versículo muestra el ejemplo que tenemos en Cristo para obedecer los mandatos de Dios. Responde a una oferta atractiva, la salvación. Esta es una dádiva preciosa para guiarnos en la vida. Es una dádiva eterna para disfrutar en el futuro. Responde en el momento favorable, día de la salvación. Debemos responder cuando Dios nos llama. Debemos responder cuando tenemos talentos para ofrecer. Responde con actitudes positivas, con humildad, con arrepentimiento, con aceptación. Responde a una misión apremiante para ser restablecido de nuevo
en la tierra para poseer las heredades desoladas. Dios nos ofrece vida eterna y nos llama a aceptar esta dádiva. Todo lo que tenemos que hacer es responder en forma positiva, aceptando su oferta. ¿Quieres tú aceptarla hoy? ¿Quieres tú escuchar la voz de Dios y atender al llamado? ¿Quieres tú ser obediente? Todos aquellos que queremos llamarnos hijos de Dios, hemos escuchado y atendido a este llamado. Es tiempo de decisión, es tiempo de tomar en cuenta estas palabras. Dios nos da garantías, Dios nos ofrece salvación por medio de su siervo. Dios nos dice lo que ha de suceder con el siervo. Aquí se anticipan las condiciones en el milenio, cuando el Mesías será un pacto para el pueblo. Lo conducirá al llegar el remanente creyente de Israel a la tierra prometida de entre todas las naciones del mundo, a vivir en un lugar restaurado. Atendamos a este llamado. Atendamos a este gran ofrecimiento que Dios nos hace. Muchas veces podemos sentir que no hay respuesta, pero Dios ya nos ha dado respuesta a través de su palabra. Atendamos a ella y formemos parte del pueblo de Dios. Formemos parte de la familia de Dios. Oremos. Si tú hoy, en este día, has tomado la decisión de seguir a Cristo, de creer en su palabra y tomar para sí sus promesas de vida eterna, por medio del don perfecto que es Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Padre, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos meditar en ella, porque podemos tener un tiempo para recapacitar y leer tus hermosas promesas, Señor, y las grandes cosas que has hecho por nosotros cuando éramos inmerecedores de ellas. Señor, permite que si hoy alguien ha decidido tomar tu salvación y tus promesas y ser rescatado, redimido del pecado, Señor, lo haga confiando en tu palabra, que lo haga con fe, que lo haga con la certeza que tú nos das. Padre, permite que hoy esta persona pueda clamar igualmente que nosotros, Abba Padre, que pueda contarse entre aquellos salvos que esperamos en tus promesas, que transitamos por esta tierra hacia el Israel celestial, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable y gracias porque siempre sigues trabajando, Señor. Gracias por ello. Y ponemos en tus manos ahora aquellos también que han de ser salvos en el día de decisión, hoy en este día. Padre bendito, gracias de todo ello, todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.